Bienvenido a TN23. Algo que pues sabíamos que en algún momento iba a pasar, ¿no? El estrés muchas veces, que yo llevo la vía, que tú no la llevas y la discusión verbal termina en agresiones. Lo hemos visto física, licenciado Lemus, hemos visto golpes, hemos visto discusiones, agresiones verbales, pero ya llegar a detonar un arma de fuego y que quede grabada, pues esta es suficiente prueba, ¿no? Para convertirlo en un delito y al hombre en un asesino. Sí, efectivamente, aunque eso también ya lo hemos visto, Axel, en el sentido de que, pues no, lamentablemente estamos ante un nuevo hecho de violencia y que se dirime por la violencia, valga la redundancia en ese sentido. Lamentablemente hay una víctima, pues las cámaras que dan la evidencia de cómo fue el hecho, creo que el ente investigador y persecución del delito tendrá que indagar los pormenores, porque a primera vista se puede ver que es una discusión entre dos conductores, uno se baja, sin duda hay alguna agresión verbal, hay una tercera persona que baja del otro vehículo y pues en esa discusión el agresor desenfunda el arma y pues se da el hecho que queda grabado en las cámaras de seguridad y posteriormente se va a la fuga. No sin antes una cuarta persona se aborda el automóvil y todo queda ahí grabado. Lamentablemente hay un fallecido, lamentablemente es un homicidio. ¿Qué pasó en esa conversación? ¿Qué pasó en esa discusión? No lo sabemos, ¿verdad? Todavía hay un testigo que podrá decir si fue una discusión, porque incluso también puede haber sido un atentado, ¿verdad? O sea, aquí las hipótesis todavía se pueden evaluar en el sentido que fue un ajuste de cuentas o lo estaban esperando o algo, pero a primera vista parece que fue algo fortuito, algo que comúnmente miramos en nuestras calles, en la República, que unas discusiones se dan tanto por me deja pasar, no me dejo pasar, un bocinazo, incluso como es de noche, hasta la luz alta es motivo para una discusión de eso, ¿verdad? Lamentablemente, pues hay un fallecido, Axel. Claro, licenciado Francisco Lemus, cuando hablamos también eso de la tolerancia, ¿no? Se ha perdido lamentablemente en muchos casos. Lo vemos a la gente que tiene que madrugar, la gente que viene, por ejemplo, de San Lucas, bajando la ruta interamericana, 2 horas para ingresar a la ciudad. La gente que viene de Villanueva, de Bárcenas, de Matitlán, para ingresar a la ciudad ya viene muy estresada. Dentro de esa ruta, del trayecto, discuten, se bajan, se golpean. Se agreden, se maltratan y esto pues que obviamente deja un precedente donde tenemos que hacer algo, ¿no, licenciado Lemus? Porque si no esto se puede repetir mañana, se puede repetir en la noche o se puede repetir el fin de semana, no sabemos. Sí, desgraciadamente no puedo decir es la última vez que sucede porque hemos visto en otros casos la misma situación, ¿verdad? Pero tú has agregado algo muy importante mencionado, Axel, en tu análisis, ¿verdad? Que no solo es el hecho de la discusión propiamente que tal, sino que hay un contexto detrás de todo esto. Como bien decís, el tráfico que se hace, bueno, ahora no hay horas picos porque todas las horas son picos. Eso genera estrés mentalmente, psicológicamente. Las personas van con apuros, van retrasados, van con sueño, no durmieron bien y todos esos factores conllevan a que una pequeña discusión, un bocinazo, una pequeña cuestión o alguien que se atraviesa, reaccionemos de una manera violenta. En este caso, pues ya utilizar un arma de fuego dice mucho. También el perfil de esta persona se tiene que analizar en el sentido, ¿verdad? Primero, si tiene la licencia de portación de armas, también tiene que verse, pero ya llegar a dirimir una discusión, quitarle la vida a otro, no es el primer caso ni será el último, pero lo que podemos hacer acá es que todo esto nos sirva de experiencia y podamos a la población afirmarle que no es esa la manera como tal. Claro, es muy fácil decirlo aquí sentado de que no se debe dirimir, porque cuando ya estando en los zapatos de esas personas nos suceden muchas cuestiones. En mi experiencia personal, yo he tenido también situaciones similares, ¿verdad? Creo que todos hemos tenido ahí, pero esas mismas situaciones nos hace tener experiencia de que la vida es valiosa y no vamos a ver alguna cuestión. Entonces sí, lamentablemente hoy estamos ante esta situación y pues estas cámaras de seguridad darán con el perpetrador del hecho y ya todo el peso de la ley le caerá sobre el mismo Axel. Claro, licenciado. Y aparte de esto, pues, ¿qué repercusiones legales, penales
podría venir con la persona que pues disparó y asesinó al conductor y que huyó del lugar. Acá se tiene que girar una serie de investigaciones, ¿no? ¿Y cuál sería el escenario legal en este caso? Básicamente estábamos ante un homicidio, si lo tipificamos de esa manera. Evidentemente alguien podría decir fue en defensa propia, pero como no hay, solo estamos viendo de un lado de la escena, ya los equipos legales de la persona que va a ser detenida, el perpetrador, tendrá que ella argumentar el testimonio mismo de los familiares de la víctima para pegarse, pero a todas luces estamos ante un grave delito, que es un delito contra la vida, que se da de esa manera. Ya los pormenores de por qué disparé se dirimirán en el proceso de investigación. Sin embargo, no hay ninguna justificación para hacer ese hecho, que es un hecho que puede suceder normalmente todos los días, pero no se justifica que podamos actuar de esa manera, y como tal, pues las normas y las leyes son claras en ese sentido. Hay un delito contra la vida y la cual pues tendrá que darse el debido proceso para llegar a una condena que seguramente pues estará no menos de 5 años a no más de 15 años como tales, dependiendo de los antecedentes y cuál es la discusión, ¿verdad? Porque también eso de que se discutan ya son apremiantes, ya son también otros indicios que puede decir tuve una actitud violenta, pero sea lo que sea, no hay una justificación propiamente como tal, ¿verdad? Porque aunque caiga maltratado, decir algo, un bocinazo o algo, no es la manera como tal, y pues la norma lo tipifica que tendrá que ser penado en un proceso legal y que dirimirá en los tribunales con la sentencia que se va a dar en ese oportuno acto. Ahora bien, licenciado, hablemos la otra parte, ¿no?, que no hemos observado, porque primero vemos una discusión, vemos una agresión, vemos un asesinato, vemos una pedida de auxilio por parte de familiares, pero la otra parte, el luto, ¿no?, y dolor en la familia, hijos pues que se quedan sin padre, una madre que tiene que afrontar la vida de acá en adelante de una situación muy complicada. Muchas veces el padre es el que lleva el sustento al hogar. Efectivamente, aquí estamos ante una tragedia familiar e incluso social, ¿verdad? Porque pues dependiendo cuál sea la calidad de la víctima, pues primero es un ser humano. Vemos que hay una familia ahí, seguramente venía del trabajo o iba para el trabajo o estaba en el trabajo propiamente con su vehículo. Y esto tiene connotaciones en la familia, en el trabajo, en el grupo de amigos y también psicológicamente a la sociedad, porque uno no puede quedarse como si no hubiera pasado nada. Eso tiene efectos psicológicos, efectos sociales en la población. Uno no es indeleble ante estos casos, ¿verdad? También hay un daño psicológico para la sociedad ver todas estas situaciones que lamentables, pero claro, en primera línea son el grupo familiar, el grupo de amigos que pues tendrá que ya en esos momentos pues ya hacer el debido velatorio, el debido enterramiento y todas las cuestiones legales, y además de ello encarar el proceso legal, porque también no es fácil, ¿verdad? Normalmente esto uno solo mira el hecho y las cuestiones, pero de todos esos procesos ya no se tienen más noticias. Aquí todavía hay un proceso que va a llevar a la familia a enfrentar al perpetrador si es capturado y todas esas cuestiones, y esperemos que esto se vaya dirimiendo en marcos legales y que pues aprovecho para presentar el pésame a la familia, que es una familia guatemalteca en ese sentido, ser humano, y que pues sea lo que haya sido, no se justifica las cuestiones y pues también va a tener repercusiones, como bien decía Axel, si era el que llevaba pues, entradas para el sostenimiento de la familia, eso también genera situaciones para los hijos, para los hermanos, para los padres, tanto económicamente, físicamente, como psicológicamente. La pérdida de un ser humano tiene un efecto mental que a veces pues es un trauma que no fácilmente se llega a superar o incluso nunca se supera, ¿verdad? Los efectos psicológicos son los que más preocupan porque, bueno, digamos lo económico pues de alguna manera se puede remediar con trabajo, estudiando y todas esas cuestiones, pero lo psicológico es una enfermedad que no es fácil de llevarla. Aquí los familiares tendrán que apoyarse psicológicamente con profesionales en ese ámbito, cosa que también no hay una cultura en Guatemala para enfrentar estos casos, porque a veces se piensa que con una indemnización
o un seguro que se tenga y ya se resolvió el problema, ¿verdad? Quizá económicamente puede decirse, pues ya no tenemos eso, pero en lo psicológico, esto genera, puede llegarse a un espíritu de venganza. Y eso, la violencia genera más violencia, recordémonos en ese sentido, ¿verdad? Y es lo que también las autoridades deben abordar desde esa perspectiva, Axel. Bueno, licenciado Francisco Lemos, como siempre, muchísimas gracias por habernos aperturado el tiempo para poder analizar este tema. Tres ámbitos fundamentales, ¿no? Primero, la tragedia. Segundo, la falta de tolerancia en el tránsito. Y tercero, una familia enlutada que tendrá que afrontar la vida ahora sin la cabeza del hogar.